¿Qué nos aporta el conocimiento de Dios, según hemos aprendido en la Biblia, a la cuestión de la relación con nuestros enemigos? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Si hay un tema en el que los diversos apóstoles que escribieron lo que hoy constituye nuestro Nuevo Testamento cristiano ponen todos ellos de manifiesto su continuidad con el pensamiento de Jesús de Nazaret, es el tema de no devolver mal por mal. La actitud fundamental cristiana de no devolver mal por mal, sino resistir el mal haciendo el bien, es tan obvia que debiera ser innecesario fijarnos en ella expresamente. Pero 16 siglos de guerras, persecuciones y cruzadas, inquisición, espada y horca, crueldad, revanchismo y venganza ilimitada, todo ello cometido por cristianos piadosos y creyentes, nos exige detenernos en destacar lo fundamental que es este tema como expresión inconfundible del conocimiento verdadero del Dios y Padre de Jesucristo. Pone Mateo en el capítulo 5: os han enseñado que dicho está, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, yo os mando no resistir por medio del mal. Os han enseñado que dicho está, amarás a tu compañero y odiarás a tu enemigo. Sin embargo, yo os mando, amad a vuestros enemigos e interceded en oración por los que os persiguen para pareceros a vuestro Padre Celestial. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Me limitaré a resaltar 3 cosas en estas frases de Jesús que rivalizan todas ellas por reclamar nuestra atención. No se conoce ningún otro caso de un rabino judío que se atreviera a reclamar una autoridad personal tan exagerada para interpretar la voluntad divina como lo hace Jesús cuando dice: os han enseñado que dicho está, sin embargo yo os digo. Al final del Sermón del Monte, Mateo nos comenta que se quedaron estupefactos los corrillos que se pusieron a discutir sobre su enseñanza porque les estaba enseñando como quien tiene autoridad y no al estilo de sus letrados. Jesús parece estar buscando provocar una confrontación. Frente a la larga tradición de interpretación oral de la Escritura, donde siempre era de rigor citar antecedentes rabínicos para la opinión vertida, Jesús parece proponerse un volver a empezar desde el propio texto bíblico, entendido con frescura y sencillez y originalidad. Ese desparpajo que dejó boquiabiertos a sus contemporáneos obligaba a todos a definirse. O se aceptaba esta nueva manera de entender y vivir conforme a la revelación divina en la ley, o no quedaba más remedio que oponerse. Sin embargo, el caso es que en los ejemplos que nos da Mateo de cuando Jesús razonaba así, os han enseñado que dicho está, sin embargo yo os digo, el resultado es luminoso, claro y convincente. Su interpretación de la intencionalidad del texto comentado no solo es verosímil, sino persuasiva. En efecto, es esto y no ninguna otra cosa lo que Dios parece exigir de nuestra conducta. Y en este caso que nos ocupa, en relación con el enemigo. Lo que, sin embargo, nos instruye Jesús es que aunque en un incendio forestal sea razonable luchar con fuego contra fuego, el mal no se puede combatir con el mal. Añadir un mal a otro no elimina el mal, sino que lo multiplica. El enemigo rara vez escarmienta, que sería el efecto deseado por el empleo justo del mal, sino que tiende a reafirmarse en los sentimientos de victimismo, inseguridad y odio que harán inevitable la reanudación de otros ciclos de males. La única venganza que es capaz de superar la violencia cíclica es aquella venganza que ejecute soberanamente Dios mismo. Si al asesino o al tirano lo parte un rayo o se cae de su caballo y se desnuca,
sus íntimos y sus seguidores no hayan en ello excusa para ensañarse contra sus enemigos que nada han tenido que ver con aquella muerte. Nuestras democracias modernas nos han habituado a pensar que el Estado puede ejercer esa función de juez imparcial e impersonal de venganza divina. Pero los brotes de terrorismo nos indican que, puesto que el Estado también puede ser concebido como un enemigo a que combatir con sus propias armas, la justicia estatal nunca puede sustituir eficazmente aquella única venganza que elimina las enemistades. La venganza ejecutada por Dios mismo sin intermediarios humanos. Sin embargo, Jesús no nos quiere llevar a una reflexión ética con fundamentos puramente prácticos o utilitarios sobre la retribución que satisfará nuestros odios y nuestra sed de venganza. Jesús prefiere hacernos una asombrosa invitación a amar al enemigo y fundamenta esa invitación en una afirmación teológica. Es porque Dios es así que nosotros debemos actuar así. Jesús afirma que el sol y la lluvia son de Dios, suyos para distribuir según a Dios le parezca justo y oportuno. Y sin embargo, Él los derrocha sobre buenos y malos, sobre justos e injustos por igual. Es inspirados por el ejemplo de esa generosidad inesperada, por virtud de esa misma gracia inmerecida que recibimos, gracia divina, que no guarda ninguna relación posible con nuestros cálculos de méritos, virtudes y consecuencias razonables, que debemos actuar nosotros también en relación con nuestros enemigos. Se pueden hallar, y se han hallado, muchas formas de razonar para explicar que lo que Jesús nos pide no es razonable o que no es posible ni tampoco deseable. Pero lo que nadie nunca ha conseguido argumentar convincentemente es que Jesús no dijo esto o que quiso decir otra cosa diferente. Estemos de acuerdo con él o no, lo que está claro es que él opinó que manifestamos ser hijos de Dios en la medida que, como Dios, perdonamos y actuamos con gracia inmerecida a favor de nuestros enemigos. Es decir, cuando los amamos. Será cierto el refrán de que errar es humano y perdonar es divino, pero el caso es que Jesús nos invita a asumir ese rasgo de la divinidad. Precisamente ese y ningún otro. Veamos lo que pone para el caso el Evangelio de Marcos. Y cuando estéis orando, perdonad si es que tenéis alguna cosa contra alguien, para que vuestro Padre Celestial también os perdone vuestras faltas. Marcos 11, 25. En este punto, una de las tradiciones de transmisión textual añade un versículo 26. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras faltas. Cabe imaginar que tal vez la severidad del versículo añadido, el 26, vaya más allá de la intención de Jesús que, como ya hemos visto, según Mateo prefiere fundamentar nuestra conducta en la imitación de la gracia divina. Dios ama y perdona, por eso nosotros amamos y perdonamos. Y no al revés, que Dios perdone por imitar el ejemplo nuestro. En cualquiera de los dos casos, queda clara la invitación a perdonar a los que nos han tratado con enemistad y hacerlo en el contexto de nuestra vida de oración como personas que solemos hablar nuestras cosas con Dios. En un caso, si decidimos admitir como parte de nuestro texto bíblico el versículo 26, está claro que el propio perdón divino hacia nosotros depende expresamente de nuestra disposición a convivir pacífica y armoniosamente con los que nos han hecho mal, sin rencores ni odios. Y en el otro caso, especialmente si, como es de suponer, Jesús pronunció esta instrucción en arameo o hebreo, el vocablo que indica efecto puede indicar también causa. Perdonamos porque nuestro Padre nos perdona. Pero en cualquier caso, perdonamos. Supongo que hubiera sido de desear que Jesús matizara, que hubiera expresado algún reconocimiento de que hay atrocidades que es muy difícil perdonar.
Este perdón es el que hubiera recomendado Jesús, por ejemplo, a sus tíos y tías y a los amigos de sus padres en Belén, cuando el rey Herodes mandó asesinar a los bebés. Puesto que algunas de sus parábolas, pobladas de esclavos y amos, terratenientes avaros, nobles privilegiados y campesinos oprimidos, indican una situación social de violencia sistémica, al filo de explotar en violencia revolucionaria, tenemos que suponer que si Jesús entendía que el perdón de los enemigos no era aplicable a alguna situación de extrema crueldad, oportunidades no le faltaron para decir claramente que había excepciones a esa regla. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas leemos: «Tratad a los demás como queréis que os traten». Igual, si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tiene? Los pecadores también aman a los que les aman. Y si tratáis bien a los que os tratan bien, ¿qué gracia tiene? Eso mismo hacen los pecadores. Y si prestáis solo donde pensáis recibir, ¿qué gracia tiene? Los pecadores también prestan para recibir lo mismo. Sin embargo, amad a vuestros enemigos y tratadlos bien, y prestad a los que no inspiran ninguna esperanza. Y será abundante vuestra recompensa, y os pareceréis al Altísimo, puesto que Él mismo es compasivo con los desgraciados y detestables. Una vez más, nuestra conducta, especialmente con relación a nuestros enemigos naturales, los de diferente condición social, los que nos miran mal y tratan mal, los que nos tienen una rancia inquina o un odio declarado, se ha de basar en el ejemplo de la gracia divina. Jesús parece esforzarse por hacer que el concepto de la gracia de Dios, sin la cual estaríamos perdidos sin ningún tipo de esperanza en esta vida ni en la otra, sea un ejemplo que cunda en nuestro trato con los enemigos. Pero si es que nosotros somos naturalmente enemigos de Dios, o lo fuimos al menos, hasta que Él consiguió derribar la barrera de enemistad que le teníamos por virtud de su amor y su gracia. Lucas cierra este párrafo de su Evangelio con el siguiente resumen: «Sed compasivos como vuestro Padre también es compasivo». No nos deja lugar al victimismo, a ir de víctima por la vida, alimentando nuestros resentimientos por las gravísimas heridas físicas, psíquicas, emocionales, incluso espirituales, recibidas por los abusos de nuestros enemigos. No, para compadecerse de nosotros está Dios. De manera que podemos dejar de compadecernos de nosotros mismos y empezar a ver al enemigo con compasión. Otra vez, una virtud esencial de Dios, su gracia y compasión en su trato con sus enemigos, nosotros, es su cualidad que hemos de emular. Jesús no entiende que nadie se conforme consigo mismo, que nadie aspire a ser menos que Dios en esta virtud. En el Evangelio de Juan no tenemos textos como esos que hablen expresamente sobre la meta de vivir en paz y armonía con los enemigos, habiéndolos perdonado y amado en imitación del amor, la compasión, la gracia y el perdón divinos. ¿O sí? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Mayor amor que este no tiene nadie, que alguien entregue su vida por sus amigos. Juan 15, versículos 12 y 13. Leídas así, aisladamente, estas palabras de Jesús parecen estar hablando en todo caso de cómo sacrificarse por el bien de los amigos. Pero desde el primer capítulo, el Evangelio según Juan viene desarrollando el tema de el mundo que es de Jesús, pero que le rechaza. Un mundo que le odia y persigue, y también odiará y perseguirá a sus discípulos. Un mundo, sin embargo, que el Hijo vino a redimir por el amor inefable del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, a ese mundo que es enemigo declarado del Padre y del Hijo y de los discípulos de Jesús. En Juan, entonces, Jesús no tiene enemigos, sino un mundo que es suyo,
que le pertenece por derecho de creador, pero que le odia hasta la muerte y que tratará con crueldad a sus seguidores, pero que él sigue amando como el Padre ama al mundo. Y por tanto, ese mundo, conjuntamente con los discípulos que le siguen, constituimos todos juntos esos amigos por los que Jesús entregará su vida. Si en Juan Jesús no tiene enemigos, entonces es porque ha preferido vernos a todos como amigos. Y ese amor que le lleva a entregar la vida por sus amigos, entre los que está ese mundo que le odia y persigue a muerte, es el que han de imitar sus seguidores. Pasemos ahora a las cartas de los apóstoles. Hay pocos temas en los que sea tan evidente la continuidad del pensamiento de Pablo con el de Jesús. Su enunciación más clara y sencilla se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno devuelva mal por mal. Al contrario, seguid siempre el bien entre vosotros y para con todos. El archiconocido capítulo 13 de Primera a los Corintios, que versa sobre el amor, contiene algunas expresiones que siguen esta misma línea. El amor es sufrido, benigno es el amor, no envidia, no se enrabieta ni guarda rencor, disimula todas las ofensas sufridas, todo lo aguanta. En relación con ese amor de Cristo que procura la paz entre enemigos declarados, podríamos añadir aquí el siguiente pensamiento de Romanos 13, versículos 9 y 10. No cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no envidiarás, y si hay algún otro mandamiento, se resumen en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no emprende ninguna acción mala contra el prójimo. Por tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Si los cristianos, y aunque nadie más, estuviésemos dispuestos a vivir con esa definición del amor, el amor no emprende ninguna acción mala contra el prójimo, este mundo sería un lugar infinitamente mejor. No podemos abandonar a Pablo ni su carta a los romanos sin incluir todavía la siguiente cita. Que nadie devuelva mal por mal. Proponeos el bien ante todas las personas. Siempre que podáis, vivid en paz con todas las personas. Amados, no os venguéis vosotros mismos. Al contrario, apartaos de la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo restituiré, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que no te domine el mal, sino domina tú el mal con el bien. Romanos 12, de 17 a 21. He dejado sin traducir la última parte del versículo 20, donde entiendo que Pablo citó textualmente la versión griega de Proverbios, pero tenía en mente lo que realmente pone la versión en hebreo. Allí pone, en hebreo: si el que te odia tiene hambre, dale a comer pan, y si tiene sed, dale a beber agua, porque así tú harás que se le enfríe la cabeza. Literalmente pone: recogerás las ascuas que están sobre su cabeza. Harás que se le enfríe la cabeza y el Señor te concederá paz. Proverbios 25, 21 y 22. Este proverbio que cita Pablo es especialmente apto porque indica que hay acciones que nosotros podemos emprender para enfriar los ánimos exaltados, pero la paz no es un resultado automático, sino algo que en el mejor de los casos nos concederá el Señor. Pablo ya ha admitido que no siempre es posible vivir en paz con todos. Lo que sí es posible es no echar leña al fuego con acciones tan malintencionadas como las del enemigo que nos la tiene jurada. Por si el libro anónimo de Hebreos no fue escrito por Pablo, como se suponía antiguamente, consideraremos también su testimonio de forma expresa. Por tanto, puesto que tenemos semejante nube de testigos, deshagámonos de todo estorbo y del pecado que nos rodea, corriendo con paciencia la prueba que tenemos por delante. Pongamos los ojos en Jesús, el modelo y la perfección de lo que supone ser fiel. Él, ante el gozo que le aguardaba, soportó la cruz, despreciando su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Porque debéis tener presente tamaño aguante frente a la gente mala que se le opuso,
para que el desánimo no invada vuestras almas y abandonéis. Hasta ahora, vuestra resistencia contra el pecado no os había exigido la sangre. Hebreos 12, versículos 1 al 4. Es lenguaje militante. Hay un conflicto a muerte. Hay enemigos que someten a buenas personas como Jesús a la vergüenza y el horror de la cruz. El conflicto hasta ahora no nos ha exigido dar la vida, pero en breve eso cambiará. En todo esto, sin embargo, Jesús es el modelo y la perfección de lo que supone ser fieles. O autor y consumador de la fe, como traducen otros, lo cual aquí viene a significar lo mismo. El martirio es una posibilidad real. Lo que no es posible es emprenderla contra los enemigos con sus mismas armas asesinas. La muerte de Jesús derrotó la enemistad precisamente porque se negó a ser enemigo de nadie. Ahora nos tocará a nosotros seguir su ejemplo. Y en cuanto a Santiago, dice: ¿quién es sabio y docto entre vosotros? Que demuestre desde la buena conducta cuáles son sus obras en sabia mansedumbre. Porque si os consumen la amarga envidia y la agresividad tozuda, por lo menos no presumáis de ello ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría derramada desde lo alto, sino terrenal, instintiva, diabólica. Porque donde hay envidia y agresividad, allí habrá perturbación y toda obra asquerosa. En cambio, la sabiduría de lo alto es en primer lugar pura, luego también pacífica, razonable, dócil, llena de compasión y de todo fruto del bien, que no juzga al prójimo ni disimula sus propias intenciones. Es decir, que el fruto de la justicia se siembra en paz para los activistas de la paz. Santiago 3, del 13 al 18. Este mismo espíritu cristiano lo expresa Santiago más adelante, cuando después de describir los efectos nefastos de la acumulación de riquezas por unos pocos, los acusa de que habéis condenado y asesinado al que es justo, que lo acepta sin rechistar. Santiago 5, versículo 6. Los justos, según Santiago, siguen procediendo como el justo Jesús, derrotando la enemistad al negarse a comportarse como enemigos de nadie, ni siquiera de los ricos que los están explotando y asesinando. Santiago tiene también plenamente interiorizada entonces la enseñanza y el ejemplo de Jesús de que el mal jamás se podrá derrotar con el mal. Pedro también tercia en la cuestión. Si hay una institución humana que podríamos llamar la situación límite, el colmo y la cumbre de la injusticia y enemistad en el trato entre seres humanos, tiene que ser la institución de la esclavitud. Aunque las sociedades esclavistas siempre han cultivado el mito de la armonía y lealtad y el afecto entre amos y esclavos, la esclavitud, por su misma naturaleza, es la institucionalización del desprecio, la desigualdad y la más profunda de las enemistades jamás conocidas por la humanidad. Por eso, es especialmente significativo el consejo que da Pedro a los esclavos cristianos, en cuya sumisión él ve encarnada la quinta esencia del Espíritu de Cristo. ¿Qué mérito tendría aguantar bofetadas cuando desobedecéis a vuestros amos? Sin embargo, cuando los tratáis bien y con todo os castigan y entonces lo soportáis en silencio, esto es nada menos que gracia divina. A esto habéis sido llamados, porque Cristo también sufrió injustamente, dejándoos su ejemplo para que andéis en sus huellas. Pedro no escribe esto para defender la esclavitud, ni escudar a los amos. La terrible injusticia de cuyas acciones y actitudes queda así en evidencia, equiparada a la de la humanidad que crucificó a Cristo. No, Pedro escribe esto como expresión natural del principio aprendido de las palabras y el ejemplo de Jesús. No se puede vencer el mal con el mal, sino atreviéndonos a ser agentes de la gracia divina.
devolviendo bien por mal, poniendo los pies en las huellas que dejó nuestro Señor Jesús en un sufrimiento redentor que anula las enemistades. Te invito a repetir una o varias veces el Padre Nuestro mentalmente o en voz alta. Y si no te lo sabes de memoria, lo hallarás en Mateo 6, versículos 9 a 13. Considera también muy expresamente el comentario que añade Mateo, o quizá Jesús mismo, sobre esta oración en Mateo 6, versículos 14 y 15. Tan central es esta idea para la propia esencia del cristianismo que todos los cristianos desde siempre nos aprendemos esta oración de memoria. Queda clara, en fin, la impresión imborrable que provocó en los apóstoles esta idea esencial que les enseñó Jesús. Nunca devolver mal por mal, siempre contestar la maldad con bondad. En nuestro próximo tema de estas conclusiones finales sobre el Dios de la Biblia, veremos lo que podemos decir sobre la paz entre las etnias y naciones de la humanidad. Hasta pronto.